Hola, continuamos con los videos referentes a Windows Server. En esta parte veremos lo que es la administración de discos. Veremos en primera instancia a cómo se solía hacer en la consola clásica de Windows Server en versiones anteriores. Luego, en otro video, veremos a la administración y nuevos conceptos incorporados a partir de nuevas versiones, a partir de la versión 2012 en adelante, ¿sí? Comenzamos. Bien, acá lo que tengo abierto es un Windows Server 2016, en lo que es una máquina virtual en la cual se han configurado tres discos, ¿sí? Vamos a la configuración de discos, ¿sí? Esta configuración se hace antes de iniciar la máquina, ¿sí? Aquí está cada uno de los discos que yo he agregado, ¿sí? Acá tengo dónde está instalado el sistema operativo y acá hay otro 3 más, ¿sí? Bien, esta consola, ¿sí? La administración central, es la nueva versión. En esta parte del video vamos a ver, o mejor dicho, en este video, vamos a ver la consola clásica. Para entrar a la consola clásica, vamos a inicio, herramienta de administración, y aquí vamos a administración de equipos, y en la parte de almacenamiento vamos a administración de discos, ¿sí? Esto es en cualquier Windows Server y Windows tradicional. Esta consola está disponible y se ve de esta manera, ¿sí? Como figura aquí se ve. Vamos a ampliar un poco más, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Acá es el disco donde está instalado el sistema operativo, ¿sí? Por eso dice acá reservado para el sistema operativo y este es el restante. Y acá hay tres discos, ¿sí? Que están colocados como esto, hacer una máquina virtual. Acá están colocados como que si estuvieran, eh, yo hubiera insertado cada uno de los discos en una bandeja, ¿sí? Lo hubiera conectado simplemente. Pero no están siendo usados por el sistema operativo, no están en línea, ¿sí? Bien, veamos qué opciones tengo para administrar estos discos. Hago clic derecho y ahí me da la opción de crear un nuevo volumen, simple, volumen distribuido, seccionado, reflejado y RAID 5, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta lo siguiente, cada uno de estos, que es, bueno, digamos, en este concepto de máquina virtual, esto vendrán a ser discos físicos, ¿sí? Cada uno, Windows les muestra cada uno de estos discos como si fuera, cada uno de estos representa un disco físico, ¿sí? Y Windows Server, cuando los particiona, esas particiones la denomina volúmenes, ¿sí? Para crear un volumen dentro de un disco, primero esto tiene que estar en línea, ¿sí? Entonces hacemos clic derecho acá y colocamos en línea, ¿sí? Yo estos discos yo ya trabajé en realidad anteriormente. Si no hubiera trabajado anteriormente, me hubiera aparecido el aviso de ponerlo eh, con una partición Master Boot Record o GPT, ¿sí? Tengan en cuenta esos dos tipos de tabla de particiones, ¿sí? Master Boot Record, recuerden de que era referente a un registro de arranque maestro, era una versión antigua de cómo se realizaba la partición, la tabla de particiones. En cuanto a GPT, es una nueva versión, ¿sí?
que la ventaja más importante es de que permite trabajar con discos con capacidad mayor a 2 teras, ¿sí? Si yo trabajo solamente con Masterbus Record, no me va a permitir trabajar con un disco más grande de 2 de 2 de 2 teras, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Otra cosa es que en Masterbus Record solo aceptan 4 particiones primarias, que esa es otra restricción. Vamos a propiedades para ver que efectivamente este disco, esta es la configuración del disco, ¿sí? El nombre, el tipo básico. Un disco puede ser básico y dinámico, también tengan en cuenta eso, ¿sí? Básico se refiere a que el tamaño que yo veo acá corresponde al disco físico, ¿sí? En cambio, un disco dinámico es en realidad un disco virtual, ¿sí? Cuyo tamaño puede corresponder o no corresponder al disco físico, ¿sí? Recuerden de que en discos virtuales, si yo establezco que va a ser de 10 GB, ese 10 GB se refiere a un límite como máximo, es decir, que virtualmente ese disco arranca en unos cuantos megas y se puede extender hasta 10 GB, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que está en línea, veamos qué opciones tengo. Nuevo volumen, ¿sí? Y las otras opciones no están habilitadas, porque para que crear un nuevo volumen de tipo distribuido, seccionado, reflejado, RAID 5, yo necesito más de un disco, ¿sí? Vamos por la opción nuevo volumen simple. Bien, se abre acá lo que es el asistente, ¿sí? Vamos al siguiente, ¿sí? Y el tamaño de megas, el tamaño del disco, del volumen, ¿sí? El volumen puede ocupar todo el disco o no, en este caso vamos a establecer que no, ¿sí? Vamos a crear un volumen menor al disco, de manera que me quede espacio para crear otro volumen. La etiqueta en Windows, recuerden que cada uno de los discos, o volúmenes mejor dicho, tiene una etiqueta asociada con letras. En este caso dejamos la que me está sugiriendo acá, que es la E. El sistema de archivos. Bien, tenemos FAT32, NTFS, 3FS. En cuanto a estos sistemas, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? FAT y FAT32 son compatibles con otros sistemas operativos, ¿sí? Con Linux, también con lo que es Mac OS, ¿sí? En tanto que NTFS solo es compatible con Windows, ¿sí? Si yo creo una partición NTFS o, por ejemplo, un disco, yo le doy el formato NTFS, cuando yo le enchufe en una computadora que sea Linux o Mac OS, ¿sí? Que tenga ese sistema operativo, yo no voy a poder escribir en NTFS, ¿sí? En forma predeterminada, ¿no? Puede ser que hagamos algunos cambios y si se pueda, pero en forma predeterminada no se puede, ¿sí? En cuanto a este sistema REFS, es un nuevo sistema de archivos implementado por Windows Server, ¿sí? Que tiene mayores características de seguridad. Bien, acá vamos a elegir NTFS. Fijamos la opción dar formato rápido. Bien, esto es el resumen de lo que vamos a hacer. Vamos a finalizar. Y aquí ya se creó y ya se dio el formato, ¿sí? Tiene ya la letra. Cuando ya le da la letra es porque ya está formateada y demás. Y vamos a poderlo ver en el explorador.
Acá está abierto el explorador. Y acá está, ¿sí? Es de 3.29 GB. Bien, veamos qué opciones tengo disponibles. Voy a poder extender, reducir y también agregar un reflejo. Agregar reflejo todavía acá está deshabilitado, ¿sí? Bueno, podemos, como en este disco dejé espacio, voy a poder extender este volumen, ¿sí? Por eso voy a esta opción. Acá hay un solo disco por este momento, por eso acá no dice nada. Disco en línea, ¿sí? Y acá me dice cuánto yo lo puedo extender, ¿sí? Digamos que solo deseo extender esta cantidad, finalizar y ahí lo extendí, ¿sí? Antes era de 3 GB y algo, ahora es 4 GB, punto 30, ¿sí? Vemos en el explorador que, bien, acá no se actualizó todavía, ahí está, ahí se actualizó, ¿sí? Bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa? Reducir. Puedo reducirlo. Esta cantidad se refiere a cuántos gigas le voy a restar, ¿sí? Si pongo solamente esta cantidad, me queda en 4 gigas. ¿Sí? Reducir y ahí se redujo. Vamos al explorador para ver. Tenía 427 y ahora voy a tener 395, ¿sí? Bien. Veamos qué pasa si habilito el segundo disco. Está habilitado. Clic derecho en ese volumen y ahora me da la opción de agregar reflejo, ¿sí? ¿A dónde va a ser el reflejo? En el disco 2. Agrego el reflejo, ¿sí? Y acá tengan en cuenta este aviso que le dice: si los discos que la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos, no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen de arranque actual. Bien, ¿está seguro? Sí. Estoy seguro, sí, porque acá ya hay un sistema operativo instalado en una versión, en un disco básico, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta acá los colores, ¿sí? Acá abajo dice, en negro están los no asignados, es decir, donde no se crearon volúmenes, ¿sí? Hay espacios donde no se crearon volúmenes. El azul se refiere a la partición primaria y el bordó al volumen reflejado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de reflejado? Quiere decir de que los datos se van a duplicar, ¿sí? Yo lo que copie acá, se va a copiar acá, ¿sí? Es por eso también de que este volumen tiene el mismo tamaño que el otro, ¿sí? 398 tiene el mismo tamaño. Y se llama de la misma manera. Ahora veamos qué tamaño tiene el disco acá, en el explorador. 395, ¿sí? No cambió. ¿Por qué? Porque el tamaño de acá va a ser como si yo tuviera solamente este espacio. ¿Por qué? Porque todo lo que yo cree aquí se va a copiar acá, ¿sí? Posteriormente, cuando yo modifique algo acá, se va a copiar aquí, ¿sí? Bien, entonces acá yo creé, en realidad estoy creando, aunque creo un volumen simple, eh, estoy obteniendo un volumen reflejado. Bien, ¿qué puedo hacer con ese reflejo? Puedo quitar el reflejo o romper el reflejo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Vamos a mi volumen, es volumen E.
Por ejemplo, yo creo un archivo. Le voy a llamar archivo 1. Listo. Bien. ¿Qué pasa si yo quito el reflejo? Cuando yo quito el reflejo, lo que voy a hacer es quitar este volumen, ¿sí? Es decir, que los archivos que habían acá se van a borrar, ¿sí? Tengo los archivos originales, eso sí, pero los duplicados en el reflejo se van a eliminar, ¿sí? En tanto, si yo rompo el volumen reflejado, que es esta opción, los archivos en este volumen se van a conservar, ¿sí? Veamos. Quitar reflejo, perdón, romper reflejo, ¿sí? Esta opción se refiere a de que si yo rompo el reflejo, se refiere a lo siguiente. Yo tengo un archivo acá y también lo tengo acá. Veamos. Tengo dos nuevos volúmenes. Uno se llama F y el otro el E. ¿Sí? Tengo el archivo acá, uno creado en el F, en el E, perdón, y el F. ¿Sí? Veamos que los dos tienen el mismo archivo. ¿Sí? Tanto el original como el reflejado tienen los mismos archivos. Pero si ese reflejado yo le cambio, por ejemplo, el nombre, o 1B pongamos, en el otro no cambio nada, ¿sí? A eso es lo que se refiere ese cartel que dice de que ya no hay soporte a tolerancia a fallos. Significa de que si pasó algo con un archivo, yo tengo la copia. No, ya no tengo copia, son archivos diferentes, ¿sí? Ya no hay tolerancia a fallos. Bien. Pasemos ahora a lo que es el segundo tipo de volumen, ¿sí? Vamos a eliminar. Tengo que eliminar los dos volúmenes porque recuerden de que son volúmenes independientes al momento de quitar el reflejo. También en cuanto a eso de agregar o quitar reflejo, vamos a tener en cuenta de que si se quitó el reflejo, se puede agregar un reflejo a un nuevo disco, ¿sí? En tanto, si se rompió el reflejo, es decir, se crearon dos unidades, dos volúmenes, no se puede reconstruir, ¿sí? El reflejo. Tengan en cuenta eso. Bien, vamos a la siguiente, al segundo tipo, volumen distribuido. Bien, ¿de qué se trata el volumen distribuido? Bien, acá nos da las pistas y dice, está formado por un espacio en disco en más de un disco, ¿sí? Crea un volumen distribuido cuando necesite un volumen con espacio mayor al de un disco, ¿sí? ¿Por qué? Porque se podrá extender si se agrega espacio disponible en otro disco. Bien, le explico eso. Tengo acá disco 1, disco 2. Disco 1 tiene un tamaño de 5.28 GB, en tanto que el otro es de un tamaño de 10.81 GB. ¿Qué pasaría si yo tengo una base de datos de que se extiende un tamaño mayor a 5.28 GB? No entraría en este disco, ¿sí? Digamos que una base de datos o un paquete que no se puede romper, tiene que estar en una sola unidad, no es que yo puedo mover los archivos por separado en otra carpeta, ¿sí? No, digamos que todo tiene que estar en una sola unidad. ¿Cómo puedo hacer? Puedo crear un volumen distribuido cuyo tamaño
sea mayor a este disco. Si la base de datos o un paquete que yo tenga que tenga esa característica u otro archivo, por ejemplo, eh, algún archivo multimedia que se ha hecho más grande, que obviamente no lo puedo romper y llevarlo a otra unidad, lo que puedo hacer es crear un volumen que sea mayor a 5, ¿sí? Y utilice espacio de otro disco, ¿sí? Veamos que estoy creando un video institucional que va a medir 7 GB. Entonces voy a crear un volumen distribuido, ¿sí? Acá yo tengo el disco 1 y también voy a agregar como espacio disponible el disco 2, ¿sí? Disco 1 y disco 2. Bien, veamos lo siguiente. Acá, disco 1, en la primera dice de qué tamaño va a ser el volumen distribuido en esta unidad. Y en la segunda parte de qué tamaño va a ser la segunda parte del mismo volumen distribuido en esta unidad, ¿sí? Pongamos que en las dos, acá en las dos, sea de estas dos, y acá también pongamos que no ocupe todo el tamaño, sino que ocupe 2, a ver, 2000, pongamos. Siguiente, en la nueva volumen se va a llamar B, dejamos con NTFS, siguiente, finalizar. ¿Sí? También nos da la advertencia de esto de que volumen distribuido, eso en realidad va a hacer que el disco sea dinámico, ¿sí? Y dimos sí. Bien, vemos de que el volumen distribuido, como nosotros lo hemos especificado, para la unidad 1 o disco 1 va a ocupar lo que nosotros les indicamos, en tanto que para la unidad 2 o disco 2 va a ocupar lo que nosotros también especificamos, ¿sí? Este porcentaje es el del formato, ¿sí? Y acá nos indica de qué color fucsia es un volumen distribuido, ¿sí? Y nosotros le indicamos que tanto para el disco 1 va a ocupar 4.88 GB y para el disco 2 1.95. Pregunta, ¿qué tamaño tendrá este volumen distribuido? Veamos qué tamaño va a tener, ¿sí? Bien, ahora apareció la letra, ya se terminó el formato y acá le asigna una letra, la E. Entonces vamos al explorador y veamos qué tamaño va a tener esa nueva unidad. 6.83, es decir, que este volumen distribuido va a ser la suma, su tamaño va a ser la suma de los tamaños de cada una, ¿sí? De estas porciones del volumen, porciones entre comillas, del volumen distribuido, ¿sí? Es decir que si yo necesitaba por ejemplo, un espacio para crear un video que me ocupe 6,5 GB, digamos, voy a poder guardarlo acá tranquilamente cuando en realidad va a haber una parte en el disco 1 y otra parte en el disco 2, ¿sí? Esto físicamente, pero a nivel de Windows, digamos, ¿sí? Lo que es capa de aplicación, ¿no? Vemos un solo espacio de 6.8 GB, ¿sí? Vemos que es bastante útil lo que es un volumen distribuido. Bien, podemos extender y reducir, ¿sí? Bien, no lo voy a mostrar para que se haga, para que podamos hacerlo
avanzar, ¿sí? Tengan en cuenta que también se puede, por ejemplo, si yo activo este segundo disco, puedo, a ver, activemos, bueno, no tengo otro disponible, otro disco, pero se podría también agregar un reflejo, ¿sí? Esto es cuando tengo otro disco que tenga el espacio suficiente para albergar un reflejo de este volumen distribuido, ¿sí? Cuyo tamaño es de 6.8 GB. Bien, vamos a tratar de ir rápido, ¿sí? A lo que es el volumen seccionado, ¿sí? ¿Qué es un volumen seccionado? Bien, aquí se almacenan los datos en secciones de dos o más discos y le proporciona un acceso más rápido a los datos en comparación con el volumen simple o distribuido. Bien, acá ya está haciendo una comparación de lo que es rapidez, ¿sí? Rapidez al acceso, ¿sí? Eh, Tarea. Comparar cada uno de estos tipos de volúmenes, cuál es su rapidez, ¿sí? Cuál es la ventaja de cada uno y también cuáles las desventajas, ¿sí? Yo le voy dando algunas, pero bueno, tienen como tarea investigar, ¿sí? Cuáles son las ventajas en cuanto a la rapidez de acceso, rapidez de escritura, lo que se refiere a tolerancia de fallos y también a lo que es capacidad, ¿sí? Entonces, los ítems serían eh, rapidez de acceso, rapidez de escritura, eh, lo que es tolerancia de fallos y capacidad, ¿sí? Bien, acá me aparecen disponibles todos los discos que tengo en línea. Puse en línea 3, ¿sí? Voy a usar solamente el 2. Bien, y acá tengo la posibilidad de especificar cuál va a ser el tamaño que yo tenga que voy a usar, ¿sí? Tengan en cuenta algo, por ejemplo, saco esto de aquí. Originalmente, en donde yo le hice el clic derecho, es de 5000 megas, ¿sí? 5402 megas. El disco 2 es de 11068 megas. Si lo agrego, ¿qué pasó acá? Se disminuyó el tamaño, ¿sí? En el seccionado, ¿sí? La capacidad se tiene de par en par, los datos se van a distribuir tanto en un disco como en el otro, ¿sí? De par en par. Digamos que los dos volúmenes tienen que tener el mismo tamaño. Por eso como el segundo disco, el 2, tiene un tamaño superior, se igualó al primer disco, ¿sí? Se iguala al del menor tamaño. Y acá me da la posibilidad no de hacerlo más grande, sino de hacerlo más chico. Pongamos acá un 0, ¿sí? Siguiente, siguiente, finalizar. Volumen seccionado se ha creado con el color acá, lo muestran con el verde, ¿sí? Todavía no aparece la letra porque se está formateando, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta en las propiedades de cada uno de los volúmenes es lo que es la información de paridad. Acá no hay información de paridad. Y no hay, tengan en cuenta esto, redundancia, ¿sí? O sea, no hay tolerancia a fallos.
Bien, ya se creó y tiene un tamaño el cual nosotros especificamos, 4.889 gigas. ¿Sí? Los dos volúmenes tienen el mismo tamaño. ¿Y cuál va a ser el tamaño del volumen en su totalidad, digamos? Bueno, vamos al explorador, ¿sí? Y siempre actualiza para que estemos seguros del tamaño, ¿no? Acá el tamaño va a ser la suma de los dos, ¿sí? Esto se asemeja a lo que es volumen distribuido, ¿sí? Donde yo utilizaba una porción de un disco extra, digamos, para tener un mayor tamaño de un volumen, ¿sí? Para tener un volumen de un tamaño superior a un solo disco, ¿sí? Se asemeja, pero acá, como es seccionado, digamos, de que el disco va a ser, como acá tiene así rayitas, digamos, el disco está seccionado, se refiere a, por ejemplo, si yo agarré, no sé, supongamos que esto como un queso, ¿sí? Y yo lo voy cortando así en fetas, al segundo lo mismo, cada una de las fetas tiene el mismo tamaño y los datos se van a ir copiando primero en este y después en este, ¿sí? Después en la segunda feta y después acá en la segunda feta. En la tercera feta de esta. La cuarta feta de este y en la cuarta parte de este, ¿sí? Uno a uno se van a ir copiando los datos, ¿sí? No copiando, sino se van a escribiendo, mejor dicho. Los datos se van a ir escribiendo uno a uno, ¿sí? Una parte acá, otra parte acá, otra parte aquí, otra parte acá, ¿sí? ¿Sí? Se van a ir escribiendo los datos. Por eso se llama seccionado. Bien. Veamos las opciones que tengo disponibles. Wow, no podemos extender este volumen. Tampoco podemos reducir ni tampoco crear reflejos, ¿sí? Esto es por la forma particular que se tiene al escribir en este tipo de volumen, ¿sí? No se puede hacer eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que si yo de repente necesito un archivo, va a ocupar mayor, cuyo tamaño va a ser superior, o no sabemos nosotros que un archivo pueda ocupar un espacio superior a este volumen seccionado, entonces voy a estar complicado porque no me va a servir. Por ejemplo, de repente tengo un video de 6 GB y en mi volumen seccionado, perdón, acá el tamaño de este volumen en realidad es de 9.73 GB, ¿no? Digamos de que mi archivo que yo generé, no sé, de un recital o algo, mida 15 GB, ¿sí? Puede ser. Mi volumen seccionado no va a ser suficiente para almacenar ese archivo y no voy a poder extenderlo, o sea, no voy a poder agrandarlo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, voy a estar en problemas, ¿sí? En ese caso no me va a servir lo que es volumen seccionado. Volumen seccionado se usa cuando yo tengo cierta idea de que no va a haber archivos que superen el tamaño de este volumen, ¿sí? Esa sería una desventaja. Bien, menos volumen, ¿sí? Y vamos al tipo propiamente llamado reflejado, ¿sí? Bien, ¿de qué se trata esto? En este tipo, ¿sí?, de volumen se duplican los datos en dos discos, ¿sí? Crea un volumen reflejado si desea mantener dos copias separadas de la información con el fin de prevenir cualquier pérdida de datos. Entonces acá la ventaja que tengo es tolerancia a fallos, ¿sí? Vamos a agregar el disco, ¿sí? Nuevamente, fíjense de que el volumen, el tamaño del volumen que se va a albergar en el segundo disco
no puede ser superior al volumen del disco 1, ¿sí? Bien, acá su tamaño va a ser más chico, lo hagamos más chico. Bien, dejemos en este fs. Y bueno, ahora tenemos el volumen reflejado en color bordeaux. Cada uno de los volúmenes tiene el mismo tamaño. ¿Y cuál va a ser el tamaño total de volumen? Bien, esperemos que acá se termine de formatear y veamos cuál va a ser el volumen total. Dice que la letra es la E, entonces veamos cuál es el tamaño total. Para estar seguro de eso, refrescamos. Y el tamaño es 4.85 GB, ¿sí? Bueno, puede variar acá porque Windows toma otras mediciones o la que aparece acá puede ser diferente a esta, ¿sí? Lo importante acá es que tengamos en cuenta esto. El tamaño del volumen total es igual al tamaño de uno de estas porciones. ¿Por qué? Porque todos los datos que tenga acá van a estar duplicados aquí, ¿sí? Y esto hace de que a la hora de escribir, ¿sí?, la operación de escritura sea más lenta, ¿sí?, no tan eficiente como las seccionadas, por ejemplo. Acá va a ser más lenta, pero voy a tener lo que es una tolerancia a fallos. ¿Qué opciones tengo en este volumen? Puedo quitar el reflejo, ¿sí?, o romper el reflejo, ¿sí? Esto es lo que vimos hace rato. Cuando quitábamos el reflejo, se eliminaban, por ejemplo, los datos que estén acá y se conservan solamente los originales. En tanto que al romper el reflejo, se rompe precisamente eso, el reflejo, es decir, cualquier creación o modificación de estos archivos no se reflejan acá, pero sí voy a ver en el explorador de archivo dos volúmenes independientes y voy a obtener dos volúmenes. O sea, voy a duplicar el espacio disponible, ¿sí? Porque van a estar en forma independiente, ¿sí? Sí, bueno, voy a perder la duplicidad, es decir, la tolerancia a fallos. Bien, eliminemos los volúmenes para pasar al siguiente tipo. Y con esto ya terminamos este video, espero que no haya sido muy largo. Este tipo es importante y van a ver en el libro de Windows Server de que hay muchos tipos de RAID, ¿sí? En este caso, acá se especifica bien claro el tipo RAID 5, pero hay varios tipos, por ejemplo, el seccionado se suele llamar RAID 0, ¿sí? Bien, veamos el RAID 5. Que requiere sí o sí que tengamos al menos 3 discos, no solamente 2, sino 3 discos. ¿Por qué? Porque hay un tercero donde se va a almacenar la información de paridad que me va a permitir reconstruir el RAID, ¿sí? El RAID es como el reflejado, se van a duplicar los datos, pero hay un tercer dato que disco que va a permitir almacenar la información de paridad, es decir, reconstruir los datos si es que se llegan a dañar en cualquiera de los dos discos, ¿sí? Bien, y es lo que dice acá. Un volumen RAID 5 almacena datos en secciones de 3 o más discos y proporciona una forma para recuperar datos si una parte de ellos se pierde, ¿sí? Entonces, acá yo
agrego. Fíjense que acá el botón siguiente no está habilitado. ¿Por qué? Porque necesito un tercer disco más. Lo agrego. Y ahora sí. Fíjense de que acá el tamaño del volumen, ¿sí? El tamaño que sería permitido para cada uno de los volúmenes de los discos es el tamaño del disco de menor capacidad, ¿sí? De esta manera, si yo quiero poner algo, usar un cierto espacio en este disco, yo puedo especificar acá que el volumen sea de un tamaño menor, que es lo que voy a hacer, para dejar algo de espacio en cada uno de los discos, ¿sí? Mejor dicho, para dejar algo de espacio en el disco de menor tamaño, ¿sí? Siguiente, siguiente, finalizar, sí. Bien, ya se crearon, ¿sí? Tarea, ¿sí? Van a hacer en un cuadrito, ¿sí? Me van a, primero, explicar qué significa RAID, ¿sí? Esas son iniciales, ¿sí? Me van a especificar cuál es el significado de estas iniciales y cada uno de los tipos de RAID. En la bibliografía yo le pasé un libro, entonces ahí fíjense de cuáles son los diferentes tipos de RAID, ¿sí? En castellano, RAID significa agrupación de discos eh, de discos redundantes, ¿sí? Sí, eso sería bien. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, esta redundancia de disco, es decir, de que los datos están almacenados tanto acá como aquí, permite una alta disponibilidad de la información y por ende una tolerancia a fallos, ¿sí? También suele ser más rápido para lo que es la búsqueda, ¿sí? Tiene una mayor tolerancia de fallo, como le dije, una alta disponibilidad. La desventaja es que se va a perder un disco, ¿sí? Toda la capacidad de un disco entero se va a perder, ¿sí? Porque en él se va a almacenar la información de paridad, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el tamaño del volumen en total? Bien, ya se termina de formatear y vamos a poder verlo, ¿sí? En el programa de documentos, cuál es el tamaño, ¿sí? Recuerden de acá yo el volumen que se creó es el que se podía crear en el disco de menor, pero me corrijo, de menor capacidad que era este, ¿sí? Entonces yo ahí creo este volumen y ese va a ser el tamaño, ¿sí? Veamos acá, lo voy a actualizar. La unidad es la de esta, ¿sí? Hacemos bien. El tamaño de la nueva unidad va a ser igual a la suma de estas dos porciones, ¿sí? Aquí está lo que yo le decía, que se va a perder el espacio completo de una de estas porciones, ¿sí? Acá tengo tres porciones 2.94. Sin embargo, mi volumen va a tener un tamaño igual a la suma de estos dos volúmenes, ¿sí? Veamos qué opciones tengo disponibles. Como se observa, no se puede reducir, no se puede extender ni reflejar.
Igual manera, ¿para qué voy a querer reflejar si en realidad aquí ya está almacenado la información para reconstruir los datos que estén en alguno de estos archivos, alguno de estos volúmenes, ¿sí? Para ser más claro, la información en un disco RAID, ¿sí?, se distribuye en cada uno de los discos, ¿sí? Sin embargo, aquí está la información, los datos de paridad, como le digo, un bit de paridad que significa de que me da la idea de que un archivo ha sido modificado o no, alterado o no, o le falta algún, o es erróneo porque le falta alguna información. Toda esa información, esos bits que me permiten reconstruir un archivo, va a estar en la tercera porción del volumen de tipo RAID 5. ¿Sí? Espero que se me haya sido claro. Igual en los comentarios siempre háganme sus consultas poniéndome todas sus dudas y yo le voy contestando. ¿Sí? Bien, por último quería aclararle un tema referente a los tipos de particiones, al tipo de sistema de archivos que yo le dije, bueno, FAT32, NTFS, RFS, y también está el exFAT, ¿no? Bueno, acá no me aparece por la máquina virtual que yo tengo instalada. Las opciones de extender y reducir no están habilitadas para lo que es el sistema de archivos FAT y FAT32. Tengan en cuenta eso. En NTFS sí se puede, como vimos en determinados casos, se podía extender y reducir. Bien, tengan en cuenta eso. Bien, tengan en cuenta cada una de las tareas que les fui dando. Y eso sería todo, ¿sí? Bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que es la segunda parte de administración de disco, pero a lo que se refiere a la nueva consola, que sería de acá, a la nueva consola de acá, y disponible en Windows Server 2012 en adelante. Chao.